Dios bendiga nuevamente a todas las personas que siguen a Cita con Dios Podcast. Es para mí un placer nuevamente estar con ustedes en la noche de hoy, después de un tiempito que estuvimos sin grabar. Entiendo que estuvimos alrededor de un mes desde el último episodio que grabamos, pero hemos estado un poquito ajorados haciendo unas cositas personales, pero estamos aquí nuevamente con un nuevo testimonio, con una nueva historia que esperamos sobre todas las cosas que sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que gracias por su sintonía, gracias a todos los que siguen nuestras redes sociales y que aunque quizás no hayamos subido bastante contenido por ahí, pero siempre nos mandan su mensaje y están pendientes y ven los videos y apoyan cada uno de nuestro contenido. Así que para no ser muy gravoso, ya que el tiempo corre, hoy tengo conmigo a otro invitado especial que yo le voy entonces a dejar que él se presente en este momento para que podamos entonces entrar a unas preguntas y conocernos mejor. Bueno, Dios nos bendiga a cada uno de los oyentes que nos está viendo. Amén. Un placer, gracias por estar aquí en este podcast. Mi nombre es Abdiel Quiñones García. Vengo de la iglesia Movimiento Pentecostal Rayos de Esperanza y mi pastor es Ruth Vélez. Allí nos congregamos y adoramos al mismo Dios que usted. Y me imagino que Abdiel, que Daniel también adora. Amén. Así mismito es. Así que, Abdiel, un placer que estés aquí conmigo y un placer conocerte en persona, que ya lo habíamos visto en las redes sociales por ahí, pero no había tenido la oportunidad de conocerle. Así que contacté a Abdiel porque había visto un testimonio que había compartido en sus redes sociales que me había llamado la atención. Y como le estaba mencionando ahorita detrás de cámara, pues sobre todas las cosas es un joven que le sirve al Señor. Y qué mejor que tener con nosotros a un joven que también adore al mismo Dios como él mencionó, y que también aún con distintas situaciones y luchas que atravesamos los jóvenes en nuestro día a día, pues todavía permanecemos de pie. Así que hoy tenemos a Abdiel Quiñones con nosotros. Abdiel, siempre me gusta comenzar por el principio, valga la redundancia. Me gustaría saber cómo han sido tus inicios dentro del Evangelio, si tú eres nacido, criado en el Evangelio, si más adelante tú aceptas al Señor, o cómo ha sido este proceso. Pues mira, nacido y criado en el Evangelio lo soy. Okay. Pero tuve un momento en mi vida en la cual, como todo joven, quiere experimentar el mundo. Claro, entiendo. Fue hasta la edad de los 17 años que ahí fue que empecé a dar el paso a buscar al Señor. Y mientras estaba en todo ese transcurso, puedo decir que la misericordia del Señor estuvo conmigo. Okay. Porque hice cosas que a Dios no le agradaban y sé que por la misericordia de Dios puedo decir que yo estoy y aquí. Como que aún ¿cómo te pasó que aún estando dentro de la escuela, tú sabes que a veces quizás la presión de grupo a veces hace que uno haga cosas que quizás manchan nuestro testimonio como cristianos? ¿Te pasó así como que en la escuela pues la gente sabía que eras cristiano, pero...? Pues mira, siempre en la escuela sabían que yo era cristiano. Okay. Porque conocían que mis papás iban a la iglesia, que yo iba a la iglesia con mi familia. Okay. Pero que yo haya tenido un encuentro específicamente con Dios, no. Entiendo. Era que yo me dejaba llevar por el grupo, dejaba que mis emociones lideraran mis emociones, lideraran todo lo que yo hacía. Y sé que en la escuela, aunque no era cristiano como lo soy ahora mismo, sé que di un buen testimonio. Entiendo. Porque sé que escuchaba personas que decían, aún no siendo cristiano, nunca le oí hablar malo. Nunca le oí diciendo una palabra que no tenía que decir. Incluso también los maestros. Una vez estábamos en el salón de educación física y viene el maestro y empezó a decirle a cada una de las personas a las cuales estaba allí lo que él pensaba que iban a hacer cuando grandes. Okay. Y él viene y dice, yo sé que Abdiel va a ser un predicador cuando salga de la escuela. ¿Y él ya sabía que iba a la iglesia? Y él ya sabía que iba a la iglesia. Qué bien que haya visto por lo menos ese potencial en tu vida. Y en verdad es que a veces nosotros como jóvenes, pues como te mencionaba, quizás en la escuela es donde estamos rodeados de tantas personalidades que a veces queremos agradar a todo el mundo. Pero al final del día, cuando nos chocamos con la realidad, sabemos que lo mejor de todo es seguir a Cristo. Y qué bueno que, aunque quizás hayas pasado por esta misma situación, hayas seguido con tu mirada puesta en el Señor. Abdiel, mencionaste que a los 17 años como tal fue que te metiste full con el Señor. Sí. ¿Te metiste full con el Señor por voluntad propia o fue de estos apretones que da el Señor para llamar nuestra atención y decir como que necesito que busquen mi presencia o cómo fue la cosa? Pues mira, para hacer el cuento largo corto, yo jugaba baloncesto.
Okay. Y tuve desde mi niñez jugando baloncesto. Y puedo decir que los que me conocían sabían que tenía un gran potencial para llegar lejos. Pero fue hasta la edad de 17 años en lo cual tuve un encuentro con Dios. Okay. Puedo decir que antes de ese encuentro tuve una lesión porque yo jugaba baloncesto. Y la lesión fue 2 semanas antes del torneo más grande de lo que un jugador de baloncesto puede entender que es el buzzer beater. Okay. Y a las 2 semanas antes de yo lesionarme, recuerdo que llegué a la cancha, como todo jugador, vamos a ganar, y no tenía la perspectiva de que me iba a lesionar ese día. ¿Eso fue en un juego también? En un juego. Okay. Y recuerdo que cuando estamos jugando, cuando me pasa la situación, que trato de cortar la bola, cuando hago el movimiento, la rodilla se me sale. Wow. Hago el movimiento para el lado izquierdo para cortar la bola y siento que la rodilla como que se me sale y entra. Y ahí yo caigo al piso. Nunca lloré. Pero el dolor estaba ahí. Tampoco. Tenía dolor, pero nunca lloré. Okay. Nunca se me salió una lágrima por los ojos. Pero sí tenía una convicción de que sabía por dentro que era un plan de Dios. Okay. Sabía, mínimo, en lo más profundo, había algo que me decía, esta es mi voluntad. Okay. Que yo puedo decir que fue plan de Dios. Okay. Cuando pasó el tiempo, llego al otro día al MRI. Como te contaba fuera de cámara, vi que cuando dieron las placas, yo dije, mira, ahí no pasa nada, yo voy a poder volver a jugar. Ajá. Cuando llega el doctor y dice, mira, tienes esto y esto roto. Ahí fue que yo dije, wow. Ahí fue como que yo, como un balde de agua fría, que el trago en seco. Ajá. Que yo dije, verdaderamente que no voy a poder volver a jugar. Wow. Y ahí fue que empecé a buscar a Dios. Me quedé solo. Los que decían que eran mis amigos se alejaron. ¿Eran del mismo equipo de baloncesto? Del mismo tus equipo amigos. Y también como aparte de la misma escuela. ¿Y se alejaron por una razón específica o tú sientes que Dios los fue quitando? Yo puedo decir que fue el mismo Dios, trabajando con mi corazón y trabajando para hacer lo que soy hoy mismo. Entiendo. El hombre que soy ahora mismo y donde estoy ahora mismo, como tal uno dice, ministrando y llevando la palabra del Señor. Y lo que puedo decir es que Dios trabajó conmigo y doy fe de que fue el mismo Dios que trabajó conmigo. Qué tremendo. Hasta el sol de hoy. Mira, Abdiel, y ¿verdad? Estas situaciones donde uno se queda solo, por así decirlo, a veces nos cuestionamos el porqué de eso. Quizás a veces no pasan ni cosas específicas, pero así mismo yo creo que también hay momentos donde Dios tiene que comenzar a limpiar el camino para que nosotros podamos seguir acercándonos al propósito de Dios, que entiendo que más adelante o hasta el sol de hoy te ha seguido acercando al propósito del Señor. Abdiel, entonces me mencionaste detrás de cámara que también eres predicador. ¿Cómo ha sido esto para ti de ser un predicador joven? Porque sabemos que en la juventud, ya sea por las personas que nos rodean o el enemigo envía quizás estos pensamientos para alejar nuestra mirada del propósito del Señor. ¿Cómo ha sido esta etapa del ministerio para ti, siendo un predicador joven? ¿Se te ha hecho fácil o sientes que el enemigo ha estado ahí presente haciéndote la guerra, por así decirlo? Pues fácil no se me ha hecho, Daniel. Sé que como joven muchas batallas, muchas luchas y para agradar a Dios hay que tener un enfoque. Uh-huh. Y es lo que el Señor hizo en mi vida. Okay. Me quitó, pero me enfocó en Él. Me quitó lo que no le agradaba y me enfocó en sus caminos. Y entonces lo que me mencionaste de que sales entonces lesionado del juego de baloncesto, ¿cómo te impactó eso para ti? Me mencionaste que entendías ya como que Dios estaba trabajando y que estaba envuelto en el asunto, pero también entendemos que a veces uno emocionalmente se afecta. Uh-huh. ¿Sientes que te afectó emocionalmente, ya sea como que te llegó la frustración, como que querías seguir tus sueños de baloncerista y ahora sientes que todo está dando un giro de 180 grados? ¿O simplemente te sentaste y dijiste, ok, Señor, voy a aceptar tu voluntad? Pues mira, ver cómo mi equipo perdía fue lo que me hizo entender el proceso que Dios me estaba haciendo pasar. Okay. Ver cómo mi equipo, no dicho por mí, sino dicho por los mismos jugadores, de que si yo hubiese estado,
los resultados hubiesen sido otros. Ahí fue que yo dije, wow, yo sé que esto es un plan de Dios. Okay. Porque todo acontece si Dios lo permite. Claro. Y yo digo, pues, fue plan de Dios. El que me lesionó, y para que yo soy ahora mismo. Que simplemente aceptaste y dijiste, pues, Señor, voy a aceptar tu voluntad. Exactamente. Yo me lesioné y dije, me quedé solo. Eso sí que lo que hablamos a detrás de cámara, que en un momento también te quedaste solo tú también. Ajá. Yo también me quedé solo. Okay. Y cuando me quedé sola ahí fue que yo dije, wow, no veo cómo lidiar con esto. Ajá. Y fue en un campamento. Recuerdo que fue en un campamento en lo cual yo dije, déjame experimentar lo que yo he escuchado por ahí. Y ahí fue que yo dije, pues déjame dar el paso. ¿Acerca de qué? De servirle a Dios. De dar el paso como tal a tus 17 años. Eso es lo que... ok. Fue a los 16 para 17. Entiendo. Recuerdo que fue en agosto, el día 16. Entonces, en un campamento de jóvenes, luego de esta lesión, es que tú decides entregarle por completo tu vida al Señor. Después que me lesioné, Okay. como te dije, me quedé solo. Entiendo. Y en esa soledad, yo buscaba algo para sentirme bien y nada. Cuando llegué al campamento, ahí fue que el amor de Dios fue que me abrazó. Y ahí fue que me dijo lo que yo tenía que hacer y hasta el sol de hoy. ¿Y lo hiciste públicamente o tú en la intimidad con el Señor? Puedo decir que fue en la intimidad. Okay. El Señor trabajó conmigo de una manera que yo hasta el sol de hoy no me quedo con la boca abierta. Wow. Pero una cosa tremenda que yo puedo decir Sí, que me quitó y me dio más de lo que yo no merezco. Brutal. Es que, y te pregunto porque a veces nosotros pensamos que para nosotros quizás aceptar al Señor tenemos que obligado pasar al frente en un altar, que el predicador ore por nosotros, que nos haga el plan de salvación. Pero a veces nosotros en la intimidad, tú estabas en un campamento, pero para las personas que nos están escuchando, si hoy mismo tú quieres entregarle tu vida al Señor, basta con que tú en la intimidad de tu cuarto te vayas de rodillas y le digas, Señor, tengo tantas situaciones, tantos procesos que me están atormentando, yo necesito... tú dijiste, vamos a probar, ¿verdad? Tú dijiste, vamos a probar que... Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si funciona. Y te funcionó porque hasta el sol de hoy, y me mencionabas que tienes 20 años actualmente. Puedo decir que fue la mejor decisión. ¿Ves? Y yo te invito en esta hora a que tú puedas probar. Abdiel en un momento de su vida se atrevió a probar, a intentar, porque tampoco te vendemos un evangelio que es color de rosa, ¿verdad? Aquí se sufre, aquí se llora, aquí pataleteamos, como decimos nosotros, pero la diferencia es, Abdiel, que a veces nosotros pensamos que, pues sí, es difícil, pero no es lo mismo batallar los procesos sin Dios que batallarlos con Él. Eso así. Y cuando nosotros estamos dentro de los caminos del Señor, la diferencia es que tenemos a un Dios que está a nuestro lado, dándonos su mano, que nos levanta cuando caemos, que nos da fuerza cuando las necesitamos. Y es por eso que estamos de pie. Incluso la Biblia dice que la paz del Señor sobrepasa. Así mismo. No solamente la paz del Señor se queda ahí, sino que dice que sobrepasa todo entendimiento. Así mismo. Que la paz que el Señor da es una paz que uno en lo personal no se imagina. Que no la da como el mundo la da. Eso así. Así que si estás todavía aquí en este video, yo sé que no es casualidad y es una invitación para que puedas reconocer que es momento de acercarse al Señor. Eso así. Adiel, mira, no quiero seguir dándole largas al asunto. Me habías comentado y también lo que mencioné al principio del video que fue algo que me llamó la atención sobre tu vida. Sé que atravesaste un proceso, entiendo yo que fue un accidente, ¿verdad? Eso así. No estoy consciente sobre eso, pero sí me gustaría que pudiéramos dialogar sobre eso. Así que, como tú entiendas, hablar cómo fue, qué sucedió. Pues mira, digo que fue hace 10 años. Hace 10 años en la escuela que estuve en elemental. Sí, que esto ya va hasta antes de... Antes de buscar a Dios. Ok. Recuerdo que tenía 10 años. Tengo 20 ahora mismo. Ajá. Tenía 10 años en ese momento. Y fue en una escuela. Recuerdo que se iba a celebrar San Valentín. Porque fue en febrero. Y día antes se iba a hacer con un baile que hacía en San Valentín elemental. Y había una tarima en la cancha. Y la tarima estaba al lado del canasto. Ok. De baloncesto. Y como a mí siempre me ha gustado el baloncesto,
Y como todo niño pequeño le gusta donkear, nos trepábamos en la tarima y donkeábamos. Okay. Nos trepábamos en la tarima y donkeábamos. Y fue como a la tercera o cuarta vez que lo hice, que la bola se me quedó pillada en el aro. Se me queda pillada en el aro y me voy de cabeza para el piso. Wow. De más de 8 pies y medio de altura. La bola se me queda pillada, me voy de cabeza para el piso. Y ahí fue que salieron lo que me cuentan, porque yo no me acuerdo de nada. Lo que me cuentan es que ahí empecé a botar coágulos de sangre por el oído, por la nariz. Wow. Y recuerdo que mi papá me cuenta y me dice que él estaba en la escuela donde me gradué, que queda un poquito más cerquita, como menos de 5 minutos en carro. Y él llega. Y cuando me coge en sus brazos, él siente que yo me fui. Wow. En otras palabras, yo me morí. Sí, entiendo. Pero a los varios segundos, él siente como que vuelvo. Llega la ambulancia, me montan en la ambulancia, llegamos a intensivo de Río Piedra, centro médico. Okay. Llegamos a centro médico, allí de emergencia me entuban, me dañan las cuerdas vocales cuando me entuban de emergencia. Oh. Y allí, mientras estaba en esa situación que se jugaba mi vida, lo más que yo quería, Daniel, era llegar a la iglesia. Recuerdo que mientras tenía el tubo por la garganta, no podía hablar. Y en una libreta le escribí a mi mamá, quiero ir a la iglesia. ¿Por qué estoy aquí? Y puedo decir que me pasó como a Pablo y Sila, en el capítulo 16 de los Hechos. Que en su peor momento, ellos quisieron adorar a Dios. Uh-huh. En su peor momento de su vida, encarcelados Pablo y Sila, de manos y pies, ellos dijeron, ¿qué yo voy a hacer aquí si no, yo tengo que adorarlo? Y yo puedo decir que me pasó igual. En peor momento de mi vida, yo quise ir a la iglesia. En otras palabras, quise adorar al Señor. Uh-huh. Y fue en ese momento en lo cual yo puedo decir que Dios trabajó con mi vida. Cuando pasó lo que pasó en el hospital, los médicos dijeron, mira, tú vas a tener un sangrado craneal. Quizás la cabeza se te haga un hoyo, tengamos como que quitar parte del cerebro. Y como dijo el médico, la ciencia, Dios volvió a dejar en vergüenza la ciencia. Y yo digo que fue Dios, porque los médicos decían que yo iba a estar allí 3 meses, 4 meses, hasta 5 meses en intensivo. Y lo mismo en cuarto. Ahora te pregunto ya a ti. Voy a ser yo el entrevistador ahora. Okay. Te pregunto ya a ti, ¿cuánto tiempo tú crees que Dios estuvo en el hospital? Bueno, entubado y todo. Entubado y todo. ¿Cuánto tiempo tú crees que yo estuve en el hospital? Bueno, según el accidente, yo te pudiera decir que pienso un mes. Pensando en que yo iba a estar 4 meses en intensivo, hasta 5, exacto. Y en cuarto casi lo mismo. Que serían más o menos 8 meses. Alrededor de un año. Para la gloria de Dios tuve 1 semana. Tuve 4 días en intensivo y 3 días en cuarto. Wow. ¿Cómo yo puedo entender algo de eso? Yo no sé, pero yo sé que lo hizo Dios. Cómo caer de cabeza hacia el piso, como uno puede decir, de cavernícola, porque es un piso de cemento del antiguo. Y cómo ver cómo yo salí en 1 semana. Yo puedo decir que quien lo hizo fue Cristo. No, definitivo. Y ver cómo los médicos decían que, como te comentaba, que iba a tener la cabeza hundida, iba a tener sangrado craneal. No tuve nada de eso. Lo único que tuve fue una fractura craneal microscópica y algo que no me gusta contar mucho. Y ellos, mencionaste que el médico mencionó que una vez más Dios dejó a la ciencia en vergüenza, porque ellos ya pensaban que tú ibas a estar tiempo en el hospital y estuviste alrededor de 1 semana. 1 semana. Y ellos, pues ellos mismos no se podían entender lo que había pasado, asumo yo, ¿verdad? Como que ¿tú sientes que fue como que Dios en ese mismo momento hizo un milagro literalmente, o quizás que ¿verdad? Pensando humanamente, que la ciencia se haya equivocado, por así decirlo,
Pero tú literalmente sientes que Dios hizo el milagro. Dios lo hizo. Yo puedo decir, tengo la convicción. Que es lo más que un cristiano tiene que tener, la convicción de que Dios lo hizo. Y yo puedo decir que Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé, pero Él lo hizo. Así mismo. Me llamó la atención que mencionaste que te afectaron en el procedimiento de las cuerdas vocales. Eso es así. Cuando te afectan las cuerdas vocales, ¿tú cambió tu manera de hablar? ¿Pensaste que quizás ya no ibas a poder hablar de la misma manera, verdad? Pensando en que más adelante te ibas a convertir en un predicador y no sé si cantas. Le estoy pidiendo a Dios una voz para cantar. Ok. Como digo, cuando canto las palomas se van volando, pero la unción la tengo. Ok. Pero ¿te asustaste en ese momento que las cuerdas se te afectaron? Pues mira, para ese momento nunca tenía la convicción de que iba a servirle a Dios. Siempre tenía la mentalidad de ser un jugador de baloncesto. Pero eso sí, cuando salí de intensivo, que estaba en cuarto, hablaba ya. Ok. Y hablaba como robot. Hablaba como si, en otras palabras, yo volvía a nacer. Entiendo. Empecé a caminar de nuevo y seguí jugando baloncesto, que es lo más brutal. Okay. Pero fue una cosa que yo no me explico. Y por medio de ese testimonio, bueno, de esa experiencia también, asumo que la has contado quizás en alguna iglesia o en algún otro lugar. ¿Sientes que por medio de ese testimonio algunas personas han sido impactadas o han entendido que todavía Dios hace milagros? Y sientes que quizás, por así decirlo, estuvo en el plan del Señor para que luego más adelante pudiera ser de edificación para otras vidas. Yo puedo decir que Dios hace todo por un propósito. En Dios no es casualidad, en Dios hay propósito. Y si Él me hizo pasar por ese proceso fue porque en un mañana que estamos hoy y quizás en otro mañana, el testimonio mío va a impactar a muchos. Claro. Lo contaba en la calle hace poco y decía que en mi peor momento de mi vida yo quise buscar a Dios. Y decía en la calle que decía, mira, quizás tú estás en tu peor momento y yo te estoy regalando un Dios porque el amor de Dios es de gratis. Así mismo. Y yo decía, en el peor momento de mi vida, yo quise ir a la iglesia. Y fue una cosa que yo digo que así como te comentaba con Pablo y Sila, Dios vio mi intención. Claro. Y dijo, mira, este muchacho quiere ir a la iglesia, pues yo lo voy a sacar en una semana para que mañana él diga, mira, lo que yo hago no lo hace el hombre. Así mismo. La experiencia que tú vas a tener un mañana va a ser porque mi palabra va por encima que la ciencia. Así mismo. Y fue una cosa que al sol de hoy yo a veces medito en eso y lloro. Y digo, Dios mío, gracias. Incluso a veces estoy orando y le digo, Señor, hazme pasar como un momento yo viendo ese escenario, de ver cómo fue que yo me caí. Incluso le digo al Señor como que yo quiero ver todo eso. Quiero presenciarlo yo mismo porque yo no me acuerdo. Okay. Para hablar de una perspectiva de que cómo fue. Sí, como que estuviste ahí literalmente viéndolo. Qué tremendo, Abdiel. Hay momentos en la vida del ser humano que tú en ese momento no estabas firme, como mencionas, en los caminos del Señor, pero Dios, como te mencionaba ahorita, ahora por caminos misteriosos. Así que al final del día todos los caminos conducen hacia el reino de los cielos y primero para eso hay que aceptar al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador. Así que, Abdiel, yo me alegro mucho que aún en tus 20 años y en todo tu transcurso como joven, que quizás antes no tenías planificado quizás servirle al Señor como tal, no tenías en mente siquiera ser un predicador, pero Dios siempre tiene un plan y para las personas que han llegado hasta aquí, quiero decirte que servirle al Señor a veces parece en vano, pero no lo es. Que a veces los procesos que atravesamos parecen en vano, pero tampoco lo son. Abdiel quizás pasó este escenario donde quizás su vida estuvo en juego, pero todo estuvo en el plan del Señor. ¿Por qué? Porque hoy Abdiel es un hombre del Señor que predica su palabra, que le sirve, que ama estar envuelto en las cosas del Señor. Sí. Así que yo te invito a que si todavía no has dado ese paso de fe, hoy tú puedas reconocer al Señor como tu Salvador. Que puedas aceptar que en el cielo hay alguien que es más poderoso que cualquier situación que estés atravesando. Pedro, cuando estuvo en medio del mar azotado por el viento y por las olas, él tuvo de frente a Jesús y por un momento él y los demás discípulos no lo reconocieron.
porque pusieron el problema más grande que Jesús. No fue entonces hasta que Jesús los llama y le dice, Pedro, soy yo. Y Pedro entonces puede entender que el que estuvo todo el tiempo de frente era Jesús. Así que yo te invito a que puedas reconocer a que Jesús siempre ha estado enfrente de ti y que puedas dar ese paso para que hoy puedas permitirle a Dios entrar en tu vida. Así que, Abdiel, para mí es un placer que hayas estado conmigo en el podcast, que hayas venido hasta acá. Agradezco a Dios por lo que está haciendo en tu vida y oramos para que el Señor continúe abriéndote puertas, continúe depositando su palabra en tu vida para que puedas seguir haciendo la voluntad del Señor. Así que yo quisiera, no sé si te atrevas a hacer una oración para que podamos cerrar este episodio y ahí agradecer a las personas por que hayan estado hasta aquí. Pues mira, vamos a orar. Amén. Padre amado, Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios de los cielos, sabiendo y reconociendo que estamos aquí solamente por tu misericordia y por tu bondad. Te pedimos, Padre de la gloria, que este testimonio, el cual fue impactado en mi vida, pueda ser impactado también en la vida de los oyentes. Amén, y te pedimos, Padre de la gloria, que así como fuimos ministrados, también ministra a las otras personas. Sí, te pedimos, Dios de los cielos, que te glorifique de una manera especial, sabiendo y reconociendo que siempre la gloria y la honra va a ser tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Has visto el episodio número 9. Es para mí un placer que hayas estado con nosotros. Gracias por sintonizar nuestro programa. Recuerda siempre suscribirte a nuestro canal, que estamos en todas las redes sociales como Cita con Dios Podcast, esperando que cada uno de nuestro contenido sea de bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta un próximo episodio.